En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 21 de enero del año 2023, sábado tercero sábado segundo del tiempo ordinario. La iglesia celebra hoy a Santa Inés. El color litúrgico es rojo. Las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: ya sigue al Cordero crucificado por nosotros, la Virgen llena de valor, ofrenda de pudor y víctima de castidad. La primera lectura la tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 2 al 3, del 6 al 7 y del 11 al 14. Hermanos, en la antigua alianza, el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda, llamada el Santo Lugar, se hallaba el candelabro y la mesa con los panes sagrados. Separada por un velo, había una segunda tienda, llamada el Lugar Santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerlas en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y la ceniza de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios. Del Salmo lo tomamos del Salmo 46. El responsorio nos dice: entre voces de júbilos, Dios asciende a tu trono. El Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo para decir, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Un evangelio muy corto, pero muy fuerte. Y podemos ver varias escenas en estos pequeños versos, en estos dos versos, del 20 y el verso 21. Entró en una casa con sus discípulos y era tanta la gente que estaba afuera que no los dejaban ni comer. Ya estábamos viendo en los días anteriores cómo es que la gente lo seguía y cómo es que después de seguir a los suyos y cómo después de rogarle a sus discípulos para que le consiguieran una barca para poderse subir en ella porque era tanta la gente que lo estaba aplastando, vemos ahora que no lo dejaba ni comer a pesar de que estaba en una casa. Estas acciones de Jesús contradecían
o chocaban contra el pensamiento que se tenía de la gente que curaba. Acabamos de leer en la primera lectura qué es lo que hacían los sacerdotes, cómo es que inmolaban al becerro, inmolaban la ofrenda y desparramaban esa sangre, desparramaban la ceniza y con eso obtenían una purificación legal. Sin embargo, Jesús se ofrecía a sí mismo. Y es lo que vemos en esta pequeña lectura. Era tanta la gente que no lo dejaba comer. Era tanto los que se acercaban a él que lo aplastaban. Era tanta la gente que salían a buscarlo. Esa es la forma en cómo Jesús se expresaba siempre. Y los parientes, que aquí nos están diciendo que en realidad los parientes eran el primo, el tío, el amigo que siempre estaba muy cercano a la familia y que de alguna manera se consideraba parte de la familia y que también se le decía pariente, llegaron para decirles, oye Jesús, parece que estás loco o parece que te estás volviendo loco. ¿Cómo es posible que tanta gente te siga y tú estés haciendo esas acciones? Es Jesús el que se entrega. Es Jesús el que lleva a un extremo tan grande que la gente lo seguía porque tenía fe en él. Era la misericordia del Padre manifestada en Jesús que la gente lo buscaba para curar. Lo buscaba porque sentía paz al tocarlo o había gente simplemente que lo buscaba para esa sanación temporal. El decir, fui sanado, fui liberado, soy otra vez la persona que era antes. Pero Jesús en todo momento siempre, siempre estuvo atento de los hermanos. Por eso en la carta a los Hebreos nos dice, cuánto más aquel que dio su vida, cuánto más aquel que entró a la tienda de purificación, siendo él mismo con su sangre el que iba a expiar los pecados de todos. Cuánto más que llevó la sangre propia y por su propia voluntad. Se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios y así poder purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Consideremos, hermanos, este sacrificio de Jesús. Consideremos las curaciones, consideremos la labor. Y si lo queremos ver así, consideremos que lo bien hecho que él estaba haciendo y la multitud que lo seguía no lo dejaba ni siquiera estar en un momento en paz para comer. Todos estamos llamados a ser como Jesús. Todos estamos llamados a la purificación del hermano, a la ayuda del hermano, a la purificación del hermano a través de nuestra oración, de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo para con él. Por eso, tomemos el ejemplo de Jesús. Por eso, tomemos el trabajo de Jesús. Él siempre estaba cuidando al prójimo. La oración colecta hoy sábado 21 de enero del año 2023, sábado segundo del tiempo ordinario. La iglesia celebra hoy a Santa Inés. El color litúrgico es rojo. Las lecturas corresponden al ciclo A. Dios Todopoderoso y Eterno, que escoges lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Concede propicio a quienes celebramos el martirio de Santa Inés, que imitemos su firmeza en la fe por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.